con un periodista, escritor, un referente de los derechos humanos en la Argentina, alguien que en estos años armó uno de los medios nuevos que fueron muy exitosos e influyentes. Estamos hablando de El cohete a la luna, a partir de una expresión que dio el actual presidente de la Nación, en privado, pero que luego se hizo pública, que a una determinada cantidad de argentinos había que enviarlo en cohete a la luna. Es autor de varios libros, entre los cuales hay uno que para mí es interesante releer ahora, que se llama La educación presidencial, y vamos a hacerle unas preguntas al respecto y demás. Estamos hablando de Horacio el Perro Berbisky. Horacio, buen día. Daniel Tonietti, Daniel. Rulo de la Torre, Adrián Murano y Alejandro Lincenti, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Primera pregunta quería hacerte, ¿cómo has caracterizado todos estos años y cómo ha sido la experiencia tuya de salir del lugar donde has estado tantos años, como ha sido Página 2, y la experiencia del cohete a la luna, y cómo has visto los medios emergentes durante el macrismo, digamos, el rol de los medios, de la prensa, de los periodistas, la comunicación? Para mí ha sido una experiencia muy feliz, porque realmente estaba aburrido después de 30 años de hacer lo mismo. Y aproveché el intento de censura, es decir, le encontré el lado positivo. Es decir, me censuraron, no me dejaron publicar, me amenazaron y salí por arriba. Es decir, inventé un medio nuevo que me resulta muy agradable, muy divertido, donde la paso bien. Y estoy trabajando más ahora que a los 30 años, lo cual es un privilegio. Y con respecto a los medios que han surgido, digamos, de la resistencia que hubo de los periodistas, de los comunicadores, el posicionamiento que hubo durante todos esos años. Hay muchos que han hecho lo mismo que hice yo, que han empezado, digamos, a buscar otras formas, otros modos, aprovechando las disponibilidades tecnológicas que en otra época no teníamos. Yo empecé con el cohete a la luna en el año 17, en diciembre del año 17, y en el año 18 se cumplieron 50 años del semanario CGT, que hicimos para la Confederación General del Trabajo, un grupo de periodistas, y en la conmemoración del medio siglo transcurrido, yo dije que realmente estábamos mucho mejor ahora, ¿no? En primer lugar, no vivíamos una dictadura, digamos, vivíamos un gobierno reaccionario, patronal, antipopular, pero no era una dictadura, y además teníamos una disponibilidad de medios técnicos con la que no contábamos desde 50 años, de modo que las condiciones eran propicias. Y hay mucha gente que las ha aprovechado, hay muchos medios, no sé si llamarles alternativos o creativos, que canalizan la necesidad de información y de expresión, tanto de quienes trabajamos de esto como de quienes necesitan de la información y necesitan recibirla, ¿no? Estamos hablando con Horacio Berbisky, que es el titular del CELS. Recién hacíamos mención de tu vasta obra de ensayos periodísticos. Está la educación presidencial. Sí. No recuerdo exactamente, pero un libro que creo que fue editado a fines de los años 80, ¿puede ser? Sí, tiene 30 años ese libro. Bien. Es un libro sobre la transición entre Alfonsín y Menem. Bien, y vos, la tesis del libro es que disciplinaron a Menem con el final de Alfonsín, digamos, para... Exacto, esa es la tesis central del libro, que todo el final apocalíptico de Ronald Alfonsín no estaba dirigido a Alfonsín sino a Menem. Bien. Era mostrarle a Menem lo que le esperaba si no se allanaba a los planteos de los acreedores externos, de los grupos económicos locales, y tuvieron un gran éxito porque se allanó a todo lo que le pedían, ¿no? Ahora es distinto. Bien. Yo creo hay puntos de contacto, sin duda.
creo que también lo que le está pasando a Macri es una advertencia para Fernández, pero me parece que la experiencia transcurrida en los 30 años entre un episodio y otro, y sobre todo la larga década de gobiernos kirchneristas, de alguna manera vacunan contra la repetición de ese proceso. La reunión de ayer de Alberto Fernández con el Fondo Monetario en ese sentido es muy elocuente. El comunicado que difundió la campaña del Frente para Todos después de la reunión es de una claridad y de una precisión que no tuvo nunca Menem, ¿no? De modo que creo que la situación va a ser muy distinta. Estamos hablando con Horacio Berbisky y otro de los temas que vos, recuerdo que vos lo relataste y lo escribiste y lo contaste con bastante detalle, son hechos ocurridos en mayo del año 2003, en lo que vos definiste como el pliego de condiciones del diario La Nación, de José Claudio Escribano, en el diario La Nación, que se escribió por un lado y se puso en la portada del diario. Y después vos relatás detalles de ya un encuentro privado del casi presidente en aquel momento, Néstor Carlos Kirchner, y un hombre fuerte de la línea editorial del diario La Nación como José Claudio Escribano, donde había un pliego de condiciones. Ya sabemos cuál ha sido la reacción de Néstor Carlos Kirchner frente a eso. La pregunta que quiero hacerte es... de Kirchner y de Alberto Fernández, porque la reunión fue en las oficinas de Alberto Fernández. No recordaba el detalle ese de que la reunión será... Sí, así fue. Bien. Y la pregunta es, ¿se está redactando un pliego de condiciones? Nosotros vemos, por lo menos la observación nuestra es que el pliego de condiciones se está redactando a cielo abierto, digamos, ya no en privado, y que se ve a través de las manifestaciones de diferentes factores de poder públicamente, a través de los medios y demás. Uno de los ejemplos de eso podría llegar a ser el encuentro que hubo la semana pasada en el Malva, organizado por el grupo Clarín. Al respecto, vos ¿qué opinás sobre si hay hoy un pliego de condiciones y cuál sería su contenido? Bueno, en la reunión de ayer con el Fondo Monetario, claramente los enviados del fondo plantearon que el futuro gobierno se comprometiera a cumplir los mismos programas que comprometió Macri, a continuar con la misma política. Y Fernández dijo que no, que de ninguna manera, que no va a ser así. Y planteó que las políticas que el Fondo Monetario acordó con Macri fueron un fracaso completo y que en consecuencia no hay que seguir esas políticas. Nosotros el domingo en el Cohete a la Luna publicamos una columna muy interesante de un experto en economía internacional, en temas de deuda, que es Sebastián Soler, que fue abogado de uno de los grandes estudios de reestructuración de deuda y que luego, digamos, trabajó para el Estado desde el Banco Central, y Soler dice que el programa, digamos, que es algo parecido a lo que dice Alberto Fernández en el comunicado. Él dice que los objetivos del programa del Fondo Monetario se pueden compartir. Eso lo dice Soler en la columna y lo dice Alberto en el comunicado. Pero Soler dice que hay que reordenarlos de manera distinta. Y dice, primero, aliviar la pobreza. Segundo, reactivar la economía. Tercero, crear empleo. Cuarto, bajar la inflación. Y una vez logrado todo lo anterior, conseguir que la deuda sea sustentable. Es decir, invirtiendo el orden de prioridades. Me parece muy inteligente ese planteo, y lo mismo digo del planteo que le hizo Fernández
al Fondo Monetario, que es básicamente el mismo. No se trata de negar esos objetivos. Digamos, que la deuda sea sustentable y que sea pagable, por supuesto que es un objetivo que todos desean. El tema es cómo se consigue eso. La vieja frase nestorista, ¿qué tal, Horacio Adrián Murano? ¿Cómo te va? La vieja frase de los muertos no pagan, digamos, sería el resumen de esa idea. Horacio, ayer por primera vez en un documento público oficial, el Frente de Todos relaciona el proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario con el financiamiento de la fuga de capitales. Hay algunas voces dentro del propio Frente de Todos, caso Claudio Lozano, Pino Solanas, que vienen planteando la necesidad de investigar este proceso de endeudamiento y fuga. ¿Crees que se va a dar un paso en esa dirección? No lo sé. Nosotros del Cohete a la Luna venimos insistiendo en ese tema en forma permanente y el domingo pasado yo republiqué, pues ya lo había publicado antes, un cuadro del Centro de Estudios de la CTA, Cifra, que muestra el impresionante paralelismo entre el endeudamiento externo y la fuga. Pero no solo, digamos, el endeudamiento con el Fondo Monetario. Es decir, Cifra publica la comparación de todo tipo de deuda pública y las curvas, el paralelismo de las curvas entre el endeudamiento y la fuga son impresionantes. Entre mayo, entre el cuarto trimestre del año 15, es decir, el comienzo del gobierno de Macri, y mayo de este año. En ese lapso, la deuda pública en moneda extranjera ascendió a 107.000 millones de dólares y la fuga a 106.000. Es decir, la diferencia son las monedas, vuelto, nada más. El documento del Frente de Todos de ayer se limita a plantear lo que pasó con los fondos aportados por el Fondo Monetario. Y sobre unos 40.000 millones de dólares se fugaron 36.000. Sí, el paralelismo sigue siendo completo. Y frente a eso, por lo que yo sé, hubo silencio por parte de los técnicos del fondo, que es muy interesante porque el responsable del Fondo Monetario para Sudamérica, que ellos llaman Hemisferio Occidental, es un argentino, Alejandro Werner, que se fue al exilio en su infancia a México con su padre, que era funcionario del gabinete de Helvar, en la presidencia de Perón, en la última presidencia de Perón, y que está de alguna manera reaprendiendo la Argentina, Alejandro Werner, ¿no? Y que siempre ha sido un funcionario bastante escéptico sobre las propuestas del gobierno de Macri. No ha sido el más entusiasta en prestar sin condiciones al gobierno de Macri. Siempre expresó sus dudas al respecto, que ahora se ven confirmadas en forma flagrante por los hechos. Estamos hablando con Horacio Berbisky, últimas preguntas que tenemos para hacerte y te agradecemos mucho la deferencia que tenés con nosotros para atendernos y conversar. Vos insistís mucho y recién a partir de la pregunta que te hizo Adrián Murano, para mí y para muchos, y vos desde históricamente haces muchas referencias en ese sentido, el problema de la deuda es un tema casi central del desarrollo o de la falta de desarrollo, de la ausencia de desarrollo y de estabilidad de la Argentina, ¿no? Desde el año 75 a esta parte, el ciclo iniciado durante la dictadura, durante los 90 con el menemismo, después obviamente el ciclo de desendeudamiento del kirchnerismo y otro ciclo de deuda que nos dejó casi al borde de default. Vos inclusive le pones cifras, hablas de entre 130.000 y 140.000 millones de dólares durante todo el gobierno macrista, entre el endeudamiento con organismos financieros internacionales y con privados, y nosotros acá arriesgamos algo, que es que la Argentina recibió
casi un plan Marshall, o más que un plan Marshall, ¿no? El plan Marshall fueron 14.000 millones de dólares a fines de la década del 40. Quizás medido por inflación estaríamos hablando de casi un plan Marshall o más que un plan Marshall, y sin embargo la Argentina está en una situación social y económica calamitosa. Y la pregunta es, ¿no debería un gobierno democrático con hacer una comisión bicameral quizás y investigar qué es lo que sucede con estos ciclos que vos relatás de endeudamiento, fuga, y yo agregaría el tercer elemento que es el blanqueo? Mira, yo creo que en este sentido voy a hacer una reflexión marxista. Ya conocemos cómo es. Dejemos de investigar, obremos. Bien. Ya se sabe todo, hay que obrar. ¿Y qué sería obrar? Y el tema es muy anterior. Digo, el endeudamiento externo de la Argentina es la forma en la cual la nueva nación es atada en el siglo XIX al sistema financiero internacional, con el famoso empréstito de la banca Baring y con los posteriores y las refinanciaciones. Durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, ¿no? Durante el gobierno de Rivadavia, la frase famosa del presidente Nicolás Avellaneda, que para honrar la deuda vamos a economizar sobre el hambre y la sed de los argentinos, y la frase impresionante de Sarmiento, que poco antes de su muerte, en 1886, él hace una paráfrasis tremenda del himno nacional y dice: México, Ecuador, Perú, Venezuela están acribillados de deudas, empréstitos y declarados más o menos insolventes en la Bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo: calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma, silencio que al mundo asoma, la gran deudora del sur. Esto lo escribió Sarmiento en 1886, hace 133 años. De modo que esta historia es muy antigua. Acá hay que modificar ese tipo de relaciones, plantarse de otra manera, como lo hizo Kirchner en el año 2005, cuando Labaña era todavía su ministro de Economía y Alberto Fernández su jefe de gabinete, como lo continuó Cristina Fernández de Kirchner a partir del año 2010, y como promete hacerlo ahora Alberto Fernández. Sí, hay que modificar el modo de funcionamiento y el sistema de acumulación de valorización financiera que ha paralizado la economía argentina y creado niveles escandalosos de pobreza y niveles escandalosos de riqueza. La última pregunta, Horacio. Hiciste mención inicialmente, cuando te pregunté por el cohete, el episodio de censura y demás. Hasta donde yo sé, nunca habías hecho referencia, creo, públicamente en estos términos, la palabra censura, digamos. No, sí, lo he hecho varias veces. Lo he hecho varias veces. Bien, ¿y qué te censuraron? ¿Qué notas te censuraron? ¿O qué contenido, si querés compartirlo con nosotros? Una nota sobre el blanqueo de la familia Macri y otra sobre el doctor Glock. Bien. 2 notas. Bien. El blanqueo de la familia Macri, nosotros, yo recuerdo haber leído, de hecho, fue tapa de un domingo, la novedad. Publiqué varias notas, pero era una nota más sobre el tema. Sí. Y justamente esas notas que había publicado eran las que motivaron la amenaza del gobierno al director del diario, que si yo seguía publicando esas cosas le iban a meter preso a él. ¿Al director o al dueño del diario? ¿Estás hablando de Víctor Santamaría? Sí, al accionista principal del diario, que le iban a hacer lo mismo que le hicieron a los propietarios de C5N. C5N y Radio 10. Bien. Y lo mismo que le hicieron al propietario de la radio donde trabajaban ustedes antes. Sí, a Gerardo Ferreira de Radio del Plata. Ingeniería. Digo, qué notable, ¿no? Digo... Pero te lo plantearon en esos términos taxativos, digamos, si publicás esto, voy en cana.
Sí, exactamente así. Así me lo dijo el accionista. In person. ¿Cómo? En persona, te lo dijo. Sí, en persona. Yo dije, bueno, me voy, entonces me voy. No te vayas. Dije, ¿cómo no voy a ir? No, bueno, pero es este tema. Le digo, hoy es este tema, pero si te tienen con una daga al cuello, hoy es este tema, mañana es cualquier otro. Nobleza obligó, vos hiciste público esto una vez que, para decir una manera, dejó de correr peligro la situación de Santa María, ¿no? Sí, por supuesto, él arregló su situación, como es público y notorio, ¿no? Y tiene una excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta. Sí, nosotros hacemos bastante relatos en ese sentido. Y la nota de lo que vos llamás Mr. Glock, también, dicho sea paso, era el juez que tenía una de las causas que involucraba a Santa María, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahí en Página 12 tenían un acuerdo por el cual lo nombraban, pero no ponían ni título ni fotos con él. O sea, se podía nombrar en el interior de la nota, pero yo no... Me enteré ahí, yo no lo sabía. Me enteré ahí, en ese momento me enteré. Trabajando en Página 12 cuando veías que tus notas no aparecían ilustradas con una foto de él. No, cuando entregué esa nota. Ah, cuando te enteraste de esa nota. O sea, ahí me enteré. Ahí me lo contó Ernesto Tiefenberg, el director de Página 12. Bien. Bueno. Y yo le dije a Santa María, le digo, mira, yo no he llegado a esta edad para que vos decidas lo que yo puedo o no puedo publicar. Y me fui en el cohete a la luna, agradeciéndole a Macri y a Santa María, y la estoy pasando muy bien. En el cohete a la luna ¿pensás que volverías a un medio grande, digamos, un medio más tradicional, a un diario papel? Mira, el papel no me interesa. No me interesa. Me siento libre del papel, es como una servidumbre de la cual me he liberado. Y además yo tengo más lectores en el cohete a la luna que la nota más leída de Página 12 de los domingos. Así que, grande las preguntas. Bueno, mucha gente compraba Página 12 los domingos para leerte a vos, ¿o no? Y ahora lee el cohete a la luna. Y ahora lee el cohete a la luna. ¿Cómo te está yendo con el cohete a la luna con respecto al tema del crowdfunding, del micromecenazgo, de la ayuda de los lectores y demás? Porque tenés un staff, no sé, uno de los editores es Marcelo Figueras, que es un escritor, periodista. Mira, yo he ido muy lentamente, es decir, yo he puesto la prioridad en inventar el medio, en hacerlo, en instalarlo. Y gradualmente voy progresando con el financiamiento. Tengo publicidad, tengo avisos y tengo suscripciones. El cohete es un medio económico, somos muy pocos. Hay muchos colaboradores que son ad honorem, que gente, digamos, que tiene otra actividad, que se destaca en otra actividad y que aporta... Que son columnas más bien, lo que sería en un diario una columna de opinión, digamos. Exactamente. Y profesionales remunerados somos muy pocos. Yo recién tengo un sueldo desde hace 2 meses. Bien. ¿Te pusiste vos tu propio sueldo? Bueno, pude. ¿Pudiste? Antes no podía. Está muy bien. Durante 2 años no podía. Claro. Durante 2 años tuviste que... No tenía ingresos para eso. Claro. Yo vivía de mi jubilación y de mis ahorros. Bien. Horacio, déjame decir que haces bien en no volver el papel porque está carísimo. Acaba de aumentar otro 15% papel prensa, cosa que nosotros en tiempo sabemos muy bien, ¿no? No, además te mancha las manos, es horrible. Es horrible. Horacio, la última pregunta. ¿Cómo está la edición de tu obra por Siglo XXI? Me estoy poniendo mucha atención en el tema del cohete, tengo un poco demorado todo. Está muy bien. Bueno, te agradecemos como siempre la deferencia que tenés con nosotros, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Horacio Berbisky,